Las programaciones que se instalaron en tu subconsciente son aquellas que te generaron alguna emoción. Entonces, las emociones entendidas como 5 básicas, ¿sí? Igual hay muchos autores que hablan de muchas más, pero vamos a manejarnos con estas 5, que son el asco, la ira, ¿sí? El miedo, la tristeza y la alegría. Como la película Intensamente, ¿vieron de Disney, que maneja esas 5? Después hay autores que hablan de muchas más, pero nos vamos a manejar con esas 5 básicas. Tu cerebro, para haber instalado una creencia o una programación, tiene que haber sentido alguna de esas emociones. Si no, el cerebro no lo guarda. Y eso es súper interesante también, porque si yo agrego el concepto de emoción, ya estamos viendo que no somos tan robots. Hay algo ahí detrás que está dando, que me está moviendo la vida también. Y la emoción, ¿por qué es tan importante entenderla? Porque la emoción es una vibración. La emoción es una frecuencia que te conecta con el campo cuántico. ¿Sí? Entonces, acá le agregamos otro concepto súper interesante. Porque si nosotros teníamos el campo cuántico como infinitas posibilidades de manifestación, un observador, que somos nosotros, acuérdense, cerramos los ojos y ¡guau! Está lleno de partículas acá, es un montón, toda la información, buenísimo, las veo. Le agregamos la programación, porque ese observador consciente está programado, ¿sí? Claro, ¿cuál es el puente entre tu programación y todas las posibilidades infinitas de manifestación? Tu emoción. Tu emoción que emite una vibración y una frecuencia que se conecta con esas partículas del campo. Esto es súper interesante, porque entonces ahora no es solo que tengo que descubrir la creencia o el programa, tengo que entender qué emoción oculta está detrás de esa programación. Y cuando descubras eso, que eso es un poco lo que vamos a proponer a través del Reality Shift, es que vas a poder cambiar tu frecuencia para conectarte con las frecuencias que quieras de ese campo cuántico. ¿Por qué digo esto? Si nosotros decíamos que la emoción emite una vibración, ¿no? Eso está súper comprobado también, ¿eh? Se hacen estudios en el cerebro, ¿sí? Como se conectan, hay un montón de cables y se ve que cuando la persona está enfadada, su campo está como súper alterado. Y cuando está con miedo, todo su campo energético se reduce, ¿sí? Y su cerebro actúa de una manera más en otras ondas cerebrales, ¿sí? No ondas cerebrales más bajas, sino que las ondas cerebrales, se disparan, ¿sí? Entonces, súper importante entender el tema de la emoción como una vibración que se conecta con ese campo cuántico. ¿Y por qué digo esto? Porque el campo cuántico, recuerden, son infinitas posibilidades de manifestación. También tiene una vibración infinita. Ahí hay como también un montón de vibraciones en todas esas partículas que estaban flotando. Recuerden acá en la sala, cuando cerramos los ojos, que vimos todas ahí flotando. Cada partícula tiene una vibración también. Entonces, si yo estoy como observador consciente acá en la sala, parada, y veo todas esas partículas flotando, y adentro estoy súper enfadada, entonces estoy vibrando así, ¿no? Parezco súper tranquila, pero bueno, estoy así. ¿Qué va a hacer esa vibración? Va a buscar vibraciones similares en esas partículas, porque desde la teoría del campo cuántico lo igual atrae lo igual. Entonces yo estoy súper enfadada, ¿qué va a hacer? Voy a buscar partículas que estén ahí también, súper enfadadas, y se conectan conmigo. Recuerden que cuando las partículas se unían, creaban una onda de información y se colapsaban y materializaban una realidad. Entonces, si yo estoy con este estado de alteración total, voy a esas partículas que están súper alteradas, ¿qué realidad voy a proyectar? Enojo y enfado constante. En los escenarios que se te ocurran, en un compañero de trabajo, en una pareja, en el verdulero de la esquina, que siempre me hace enojar. Pero sos vos, desde tu vibración, que estás conectando con partículas de enfado para poder materializar una realidad que te haga enojar. Eso es básico entender para poder cambiar tu realidad, ¿sí? Entonces, volviendo al concepto de las emociones y entender este punto como algo básico para conectar con ese campo cuántico, vuelvo a repetir que la emoción es una vibración, emite una frecuencia de información
que se conecta con ese campo cuántico. Hablamos de vibraciones o emociones, ¿sí?, que tienen una frecuencia más baja, y hay emociones y vibraciones que tienen una frecuencia más elevada. Creo que por ahí es fácil decir, bueno, ¿cuál sería una vibración o emoción baja? Y bueno, la tristeza, ¿sí?, el miedo entendido como toda ausencia de amor, ¿no? El enfado. ¿Y qué sería una vibración y una emoción más alta? Bueno, estados de alegría, estados de compasión, de gratitud, de amor. Todo eso emite una frecuencia más elevada. Cuando yo me refiero incluso a frecuencia más elevada, es como un estado más natural del ser. Porque también acá vamos a agregar otro concepto. Si nacemos y nos programan cuando estamos en la panza, en el momento que nacemos y hasta los 7 años, y antes de eso, ¿qué éramos? Bueno, seres bastante libres y bastante amorosos. Que esto es lo que se dice, que antes de entrar en este plano, somos seres que somos 100% amor. Y ahí es donde a donde queremos volver, a lo que queremos recordar, digamos, ¿sí?, desprogramándonos. Porque la libertad es un derecho de nacimiento, todos tendríamos que ser libres. Y nos creemos libres, bueno, no somos tanto, ¿sí? Pues estamos muy programados. ¿Por qué antes les decía que me tocaba el corazón, ¿no? Como que les decía que lo siento acá. El corazón, también súper estudiado, emite vibraciones a ese campo de información. Hay un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath, que trabaja todo el tiempo sobre investigación del corazón, como si fuese un dínamo que emite vibraciones, ¿sí?, y se conectan con el campo cuántico. Por eso uno a veces muchos dice, no lo siento, o ay, tengo una corazonada. Uno dice a veces, es como que se toca el corazón, ¿no? Bueno, porque el corazón es un centro energético súper importante que te conecta con esa frecuencia también del campo cuántico. Y el corazón conectado con tu cerebro.